Hola y bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy vamos a realizar esta cabecita de Santa que podemos usar para decorar en nuestras navidades. Los materiales que vamos a usar son aguja de crochet de 2.5 milímetros, hilo de color piel, rojo y blanco, relleno sintético, corta hilo, aguja lanera, marcador de puntos, ojos de seguridad de 8 milímetros y vamos a emplear este hilo afelpado o hilo peludito. No sé con qué nombre lo conozcas, me dejas saber en los comentarios. Lo vamos a usar para la barba. Iniciamos la cabeza con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la segunda vuelta hacemos un punto bajo. A veces se me hace difícil porque yo aprieto mucho el punto. Un punto bajo. Ponemos el marcador y ahora en el segundo punto haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto volvemos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Un punto bajo en el siguiente. Y nuevamente hacemos 3 puntos bajos en un mismo punto. 2 y 3. Y 3 puntos bajos en el que sigue. 1, 2 y 3. Al finalizar esta vuelta tendremos 14 puntos bajos. En la vuelta 3 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Primer punto, ponemos nuevamente el marcador, segundo y tercer punto. Ahora realizaremos 2 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Aquí tengo el primer aumento, 1 y 2, segundo aumento. Continuamos con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente hacemos 2 aumentos, primer aumento, segundo aumento y finalizamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 18 puntos bajos. Comenzamos la vuelta 4 con 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora hacemos un punto bajo y un aumento durante 3 veces. Un aumento, un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y volvemos a repetir un punto bajo y un aumento durante 3 veces. Un punto, un aumento, primera vez, un punto y un aumento, segunda, un punto, un aumento, tercera y finalizamos con un punto bajo. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 24 puntos. Comenzamos la vuelta 5 con 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora realizaremos 2 puntos bajos y un aumento durante 3 veces.
1, 2 puntos bajos y un aumento. Primer aumento. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, tercer aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y volvemos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento durante 3 veces. Primer aumento. 2 puntos bajos. 1 y 2. Segundo aumento. 2 puntos bajos. 1 y 2. Y tercer aumento. Y finalizamos con un punto bajo. Al terminar la vuelta tendremos un total de 30 puntos bajos. Comenzamos la vuelta 6 haciendo 3 puntos bajos. Primer punto, segundo y tercero. Ahora hacemos un aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Repetimos un aumento. Nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Otro aumento. Y nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Así nos va quedando. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y volvemos a hacer la secuencia de un aumento y 3 puntos bajos. Nuevamente durante 3 veces. 1, 2, 3. Segundo aumento. 1, 2, 3. Tercer aumento. 1, 2 y 3. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 7 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Primer punto, segundo, tercero y ahora hacemos un aumento. Y continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer un aumento. Y repetimos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y volvemos a hacer un aumento y 4 puntos bajos durante 3 veces. 1, 2, 3, 4. Segundo aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente un aumento
y finalizamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Al terminar esta vuelta tendremos 42 puntos bajos. Continuamos la vuelta 8 con 6 puntos bajos. Primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos haciendo un aumento y 3 puntos bajos durante 3 veces. Ya hice el aumento. 1, 2 y 3. Segundo aumento. 1, 2 y 3. Y tercer aumento. Y 1, 2 y 3. Continuamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volvemos a hacer un aumento y 3 puntos bajos durante 3 veces. Primer aumento. 1, 2, 3. Segundo aumento. 1, 2 y 3. Tercer aumento. 1, 2 y 3. Y finalizamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Al terminar esta vuelta tendremos 48 puntos bajos. Ahora realizaremos desde la vuelta 9 hasta la vuelta 18 de puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, haremos 10 vueltas de 48 puntos bajos. Hacemos una pausa y continuamos cuando haya finalizado estas 10 vueltas. Iniciamos la vuelta 19 haciendo 6 puntos bajos. Primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos haciendo una disminución y 3 puntos bajos durante 3 veces. Primera disminución. 1, 2 y 3. Segunda disminución. 1, 2 y 3. Tercer disminución. 1, 2 y 3. Continuamos haciendo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volvemos a hacer una disminución y 3 puntos bajos durante 3 veces. Primera disminución. 1, 2, 3. Segunda.
1, 2, 3 y tercera. 1, 2 y 3. Y finalizamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 42 puntos bajos. Comenzamos la vuelta 20 haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y continuamos con una disminución y 4 puntos bajos que haremos durante 3 veces. Una disminución, 1, 2, 3, 4. Segunda disminución, 1, 2, 3, 4. Tercera disminución, 1, 2, 3 y 4. Continuamos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer una disminución y 4 puntos bajos durante 3 veces. 1, 2, 3 y 4. Segunda disminución. 1, 2, 3, 4. Tercera disminución. 1, 2, 3 y 4. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 36 puntos bajos. Antes de continuar vamos a colocar los ojitos de seguridad. Debemos tener en cuenta que la cabeza es de forma ovalada. Tenemos los aumentos a los lados y contamos a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre las vueltas 2 y 13 colocaremos los ojitos. Pongo uno por aquí. Aquí marcamos el primero. Lo ubicamos. Y a partir de aquí ubicaremos el otro ojito contando 9 puntos bajos. El primer punto es el ojo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí ubicaremos el otro ojito. Así nos debe quedar. Ahora le colocamos la parte de atrás de los ojos, el seguro, y continuamos tejiendo. Comenzamos la vuelta 21 haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora haremos la secuencia de una disminución y 3 puntos bajos durante 3 veces. 1, 2, 3. Segunda disminución. 1, 2, 3. Tercera disminución. Y 1, 2 y 3. Ahora haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y una disminución durante 3 veces. 1, 2, 3
y una disminución. 1, 2 y 3 y tercera disminución. Y terminamos esta vuelta haciendo 2 puntos bajos, finalizando la vuelta con 30 puntos bajos. Antes de continuar y seguir cerrando, vamos a rellenar. Continuamos en la vuelta 22 haciendo 2 puntos bajos. Ponemos el marcador, que se me había olvidado, y seguimos con la secuencia de 2 puntos bajos, 1 y 2, y una disminución. Esta secuencia la haremos durante 3 veces. 1 y 2 y una disminución. 1 y 2 y una disminución. Y ahora continuamos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, 1 y 2 y una disminución durante 3 veces. 1 y 2 y una disminución. 1 y 2 y una disminución. Y hacemos un punto bajo. Y terminamos esta vuelta con 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta que sigue haremos un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Esto lo haremos en total 8 veces. Y al finalizar la vuelta tendremos 16 puntos bajos, un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. 8 veces en total. Ahora terminamos de rellenar antes de cerrar totalmente el círculo. A mí me gusta que quede bien rellena la cabeza para que no se deforme. Con las manos vamos acomodando bien el relleno. Y para finalizar y cerrar la cabeza lo hacemos con la aguja lanera, tomando siempre la hebra de adelante de cada punto. Introducimos la aguja por la hebra de adelante del punto y tiramos para que se vaya cerrando el círculo. Esto lo hacemos hasta llegar al último punto. Tiramos del hilo para que quede totalmente cerrado y rematamos. ¿Cómo lo hacemos? Dando puntadas discretamente en otra parte del tejido y perdemos el hilo. Para hacer el gorro, iniciamos con hilo blanco y hacemos 48 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48. Unimos con un punto deslizado los dos extremos y aquí mismo realizo un punto bajo. Este será mi primer punto de la vuelta. Voy a colocarle el marcador y continúo realizando puntos bajos por toda la cadena, que en total serán 48 puntos bajos. En la vuelta que sigue, que es la vuelta 3, volvemos a realizar 48 puntos bajos, es decir, realizaremos 2 vueltas de 48 puntos bajos con el hilo blanco. Este es mi último punto de la vuelta que voy a cerrar con el hilo rojo. Ahora vamos a insertar el hilo rojo.
estiro de los hilos para que quede bien apretado este punto y voy a cortar el hilo blanco, que ya no lo voy a usar más. Hago un nudo entre los dos hilos para que no se vaya a zafar. Estos hilitos los vamos a esconder a medida que vayamos tejiendo. Ahora voy a realizar 48 puntos bajos, pero por la cadena de atrás. Solo voy a usar la cadena de atrás del punto. De esta forma voy escondiendo estos hilos entre los puntos y así continuamos realizando 48 puntos bajos durante toda la vuelta por la cadena de atrás. Finalizada esta vuelta, comienzo la vuelta 5, donde realizaré nuevamente 48 puntos bajos, esta vez tomando todo el punto, tomando ambas cadenas del punto. Iniciamos la vuelta 6, donde realizaremos 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hacemos una disminución. Esta secuencia de 10 puntos bajos y una disminución la repetiremos durante toda la vuelta. Finalizamos la vuelta con 44 puntos bajos y en las próximas dos vueltas, en las vueltas 7 y 8, realizaremos estos 44 puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Iniciamos la vuelta 9, donde realizaremos 9 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Esta secuencia la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 40 puntos. En la vuelta que sigue realizaremos solo puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Tejeremos en total 40 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 11, donde realizaremos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y continuamos con una disminución. 8 puntos bajos y una disminución que realizaremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 36 puntos. Y en la vuelta que sigue, en la vuelta 12, realizaremos estos 36 puntos bajos. Iniciamos la vuelta 13 haciendo un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y una disminución. 7 puntos bajos y una disminución que repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 32 puntos bajos. Y en la vuelta que sigue, en la vuelta 14, realizaremos estos 32 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 15, donde realizaremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia de 6 puntos bajos y una disminución la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 28 puntos. En la vuelta que sigue, en la vuelta 16, tejeremos estos 28 puntos.
En la vuelta 17 realizaremos 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. Luego realizaremos de la vuelta 18 a la vuelta 20 estos 24 puntos bajos, es decir, haremos 3 vueltas de solo puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta 21, donde realizaremos un punto bajo, 2, 3 y 4. Y continuamos con una disminución, 4 puntos bajos y una disminución que repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 20 puntos. De la vuelta 22 a la vuelta 24 tejeremos solo puntos bajos, 3 vueltas de 20 puntos bajos. En la vuelta 25 haremos un punto bajo, 2, 3 y continuamos con una disminución. Esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 16 puntos. En la vuelta que sigue, que es la vuelta 26, tejeremos estos 16 puntos. Continuamos con la vuelta 27, donde realizaremos un punto bajo, colocamos marcador, segundo punto bajo y una disminución. 2 puntos bajos y una disminución que haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 12 puntos. Y en la vuelta que sigue tejeremos estos 12 puntos. Continuamos con la vuelta 29, donde realizaremos un punto bajo, colocamos marcador y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 8 puntos. En las vueltas 30 y 31 tejeremos solo puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. 8 puntos bajos en total. En la vuelta 32 haremos un punto bajo, en el punto que sigue otro punto bajo y a continuación una disminución, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Finalizamos esta vuelta con 6 puntos y cortamos el hilo. Así nos va quedando. Ahora tejeremos el pompón. Iniciamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo y en la segunda vuelta haremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto, primer punto y segundo. Y repetimos, al finalizar esta vuelta tendremos 12 puntos en total. Iniciamos la vuelta 3 con un punto y un aumento. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 18 puntos. En las dos próximas vueltas, en las vueltas 4 y 5, tejeremos estos 18 puntos. Haremos un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Iniciamos la vuelta 6 con un punto y a continuación una disminución, un punto y una disminución que repetiremos durante toda la vuelta y terminaremos esta vuelta con 12 puntos. Antes de continuar le pondremos un poquito de relleno en el pompón y continuamos con la vuelta 7, donde realizaremos 6 disminuciones. Primera disminución. Al terminar esta vuelta dejamos una hebra larga para coser y terminamos de cerrar con la aguja lanera. Una vez listo el pompón, lo que haremos es coserlo en la punta del gorro.
Así nos ha quedado el gorrito. Ahora vamos a bordar el rostro. Con hilo blanco y una aguja lanera vamos a pasar la aguja por debajo del ojo y vamos a rodear la parte externa y lo pasamos por la parte de arriba del ojo. Por ahí introducimos la aguja y lo pasamos hacia el otro ojo para hacer lo mismo. Esto ya lo hemos visto en otros videos. Ahora rodeamos la parte externa del ojo y lo pasamos por un punto de abajo. Ahora voy directamente a hacer las cejas. Esto se puede hacer con hilo de bordar. Yo prefiero usar el hilo de tejer porque queda más grueso y me parece que se nota más. Vamos a hacer una línea diagonal, una vuelta hacia abajo, de alrededor de 3 o 4 puntos. Vamos a hacer aquí una línea cortica. Y ahora vamos a hacer otra línea un poquito más larga por debajo de la que hicimos, un punto más abajo. Y lo sacamos por el otro lado para hacer la otra ceja. Vamos a quitar el gorro. Así, de esta forma nos quedará gruesa la ceja. Y hacemos lo mismo del otro lado. Una línea corta y otra un poquito más larga debajo de esta y un punto más abajo. Comprobamos que estamos en la misma línea para que nos quede del mismo largo y sacamos el hilo por donde mismo introducimos al inicio. Y así nos quedaron las cejas. Ahora vamos a realizar la nariz con el mismo hilo que tejimos la cabeza. Vamos a hacerlo en la vuelta que queda justo debajo de los ojos. Introducimos la aguja por cualquier punto y lo sacamos en esa vuelta, queda entre los ojos. Vamos a realizar una línea de alrededor de 3 o 4 puntos y vamos a hacer otra línea más aquí. Esto no nos debe quedar muy apretado porque ahora vamos a pasar la aguja por entre esas dos hebras, por debajo de esas dos hebras, y vamos a ir enrollando el hilo sobre esas dos hebras hasta llegar al final para darle volumen a la nariz. Y vamos a repetir cubriendo de esta manera esas dos hebras. Vamos acomodando y vamos repitiendo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, para que nos quede bien redondita la nariz, vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Vamos a repetir este proceso en la otra dirección. Así nos quedará la nariz bien pronunciada. Sacamos la aguja por el punto donde iniciamos y hacemos un nudito para que no se nos vayan a zafar las hebras. Cortamos y escondemos estos hilos. Para hacer la barba voy a usar este hilo, como les había mencionado anteriormente. Para colocarla vamos a auxiliarnos con alfileres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicarla alrededor del rostro y vamos a ir poniéndole alfileres para que no se nos vaya a mover. Vamos poniéndolo alrededor del rostro de la forma en que queremos que nos quede. Siempre vamos a ir fijando con alfileres. Por aquí debe estar 1 o 2 vueltas por debajo de la nariz. Continuamos por este lado y así es como nos quedará. Ahora, con un hilo bien finito, puede ser hilo de coser con varias hebras, lo que vamos a hacer es ir cosiendo para ir fijando este hilo a la cabeza. Damos unas puntaditas alrededor para que quede fijo aquí. El hilo que usemos sí debe ser bien finito para que no se note esa costura. Vamos dando puntadas alrededor de la barba y lo vamos fijando de esta manera. No tenemos que coserlo en toda la barba, solo en algunos puntos determinados para que no se nos vaya a mover.
Yo lo fijo fundamentalmente en 5 puntos, en la parte de arriba de la cabeza, aquí donde se inclina la barba y debajo de la nariz, en la parte del medio. Pero si consideras que debes fijarlo en más puntos, puedes hacerlo. Y aquí estoy terminando. Acomodamos bien los pelitos y termino fijándolo aquí en la cabeza. Y aquí tengo mi primera línea de la barba. Ahora ponemos otra detrás de esta. Recuerden que aquí arriba no importa que quede así, porque de todas formas ahí va el gorrito. Vamos a ubicar otra línea detrás de la que ya hicimos. Igual nos vamos auxiliando con los alfileres. Vamos acomodando los pelitos. Hasta llegar al otro extremo. Y lo volvemos a coser como mismo cosimos la anterior. Al llegar al final, repetimos lo mismo hacia el otro lado. Ponemos otra línea más de la barba. Esto lo podemos repetir tantas veces como desees. Lo ubicamos de un lado al otro y lo cosemos. Ya está lista mi barba. Miren cómo queda. Yo puse en total 4 líneas de un lado hacia el otro y queda bien tupidito. Para terminar vamos a ponerle el gorrito, que lo podemos pegar o lo podemos coser aquí a la cabeza. Si vas a usarlo para colgar, debes engancharle un hilo dorado o rojo o blanco. Yo lo usaré en un aro de Navidad. Déjame saber en los comentarios el uso que le diste. Si deseas, puedes mostrarme tu resultado final. En la descripción del vídeo encontrarás el enlace a mis otras redes. Espero que te haya gustado. Hasta un próximo video.